Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por asistir a esta segunda presentación. Es la primera presencial, la anterior se hizo vía Zoom, del nuevo libro de cuentos de Mahela Baudouin, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Este libro ha sido largamente esperado, ha participado, creo yo, exitosamente en un concurso internacional, quedó como finalista del premio del Duero, Rivero del Duero, y estuvo entre los 5 finalistas. Finalmente no le dieron el premio esta vez a Mahela. Hace algunos años sí obtuvo un premio muy importante, Gabriel García Márquez, de cuento, y eso no le quita ningún mérito el no tener el premio en este caso, ¿no?, al libro de cuentos que presentamos hoy. Tenemos 2 comentaristas muy acreditados en el campo literario, Mónica Velázquez y Gabriel Mamani. Gabriel también hace poco recibió un premio nacional de novela. Y en primer lugar quiero agradecerle muchísimo a Mahela por estar acá. Ella, como ustedes saben, no está viviendo en Bolivia, vive en Estados Unidos y llegó de vacaciones, así que hemos aprovechado para poder hacer esta presentación que nos congrega hoy. Voy a ceder la palabra primero a Gabriel, que va a hacer una lectura de un comentario, y luego Mónica ha preferido intercambiar una serie de preguntas con Mahela, y me voy a sentar aquí para hacer la transmisión, controlar la transmisión. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Mahela. Hola, Mónica, de nuevo. Siempre nos estamos encontrando. Yo voy a dar un pequeño texto que surge a causa de mis impresiones de la lectura de este libro. Me gustaría poder hacer una exposición magistral sin tener que leer, pero creo que confío más en mí escribiendo que hablando, porque cuando hablas te pierdes. Antes de empezar, me gustaría puntualizar algunas cosas, ¿no? Que algunos ya lo saben, otros no. Ahí Mahela les va a explicar, ¿no? Que Vendrá la muerte y tendrá tus ojos es un libro de cuentos. Es el tercero que leo de Mahela. El primero fue La composición de la sal y el segundo El sonido de la H. Entonces, para mí, la lectura de este libro fue como volver a una voz que ya conocía, ¿no? Y eso es bien interesante porque te permite ver diferencias, avances, conexiones, desconexiones, discontinuidades, rupturas, que creo que son importantes. Así que empiezo. El confort no es un lugar tan perjudicial como muchos dicen. En su hábitat natural, una persona puede caminar sin demasiado temor al infortunio. Puede sacar el celular sin miedo a que alguien se lo robe. Puede mirar al horizonte y sentir que, por más que camine mucho y sin dirección conocida, el regreso siempre será una opción. Con la escritura pasa algo parecido. El lugar de confort te ayuda a encontrar fórmulas que a la larga te ayudarán a sentirte seguro, publicable, querido por un grupo de lectores. Las probetas llenas de palabras quedan guardados en el armario y uno solo debe releer mentalmente las instrucciones, cual receta en el envase de una pasta, y teclear con la seguridad de que hay un horizonte seguro. Los fideos no se van a pegar. Ese es el motivo por el que, tal vez, reinventarse o combinar diferentes fórmulas químico-literarias es un gran paso para un autor. En el caso del libro que hablamos hoy, esa reinvención está hecha a base de probetas de distintos colores, registros, palabras y emotividades. Mahela Baudouin, al menos la que yo había conocido en La composición de la sal y El sonido de la H, escapa de ella misma, del lenguaje al que estaba acostumbrada, y se inserta en un recorrido que, si bien no se encuentra en las antípodas de sus anteriores obras, tuerce el destino y llega a un lugar en el que se conjugan todos los destinos posibles. Chico Buarque ya lo dijo, y todos los destinos se van a encontrar. 10 cuentos, 10 registros. Si un libro de cuentos necesariamente debe tener un hilo que los una, el ligamento que une a los libros de Mahela es la pluralidad. La diversidad en los lenguajes, en las geografías, en los narradores, en el estilo. Si en Solo vuelo en tu caída, un cuento, estamos en La Paz ante un hecho macabro,
En el cuento que da el nombre al libro nos encontramos en Tailandia. Si en el cuento Mujer fumando en la playa escuchamos tango en Argentina, en el cuento Los chicos Manara, el soundtrack está compuesto por gemidos sexuales y las risas de dos changos que acaban de descubrir el deseo. En todo caso, más allá de los estilos, cada cuento se trata, a decir de uno de los narradores de Baudouin, aquí cito, de la cicatriz de una lectura, de su tajo invisible y perfecto en la memoria de un martes, hoy es martes justo, al inicio de la tarde, en la que se siente el azote del sol sin barreras a través de los ventanales. Fin de cita. Me sorprende la versatilidad de los narradores, una cualidad cada vez más inencontrable en la literatura contemporánea. Con la ola del yo acaparándolo todo, la economía, las relaciones sociales, etc., encontrar cuentos 0% ombliguistas y bien distanciados, al menos desde la apariencia de la figura del autor, es un resuello en un mundo atiborrado de selfies de palabras. La velocidad es otro componente valioso de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Acostumbrados a los bien logrados arrebatos poéticos de la autora, sus lectores nos habíamos habituado a un lenguaje un poco más lento, bien respirado. En este libro, la autora parece haber acelerado las palabras, haber movido la palanca de la bicicleta escritural en la que todo autor avanza y lograr combinar velocidad con poesía, acción con reacción, tensión con adjetivos, todo a una velocidad que nos apabulla y nos hace querer avanzar las páginas. La constelación de emociones y ojos de este libro está unida por rutas raudas. Si el libro fuera un cielo en la noche, nos encontraríamos con una constelación en forma de mariposa taparaco. Cada estrella con diferente fulgor, cada fulgor con una agonía diferente. Páginas con párrafos largos, cual rectángulos gigantescos en medio del bosque. Hombres de rosa y lenguaje picante. Oraciones con errores ortográficos que en realidad no son errores. Y la muerte, esa palabra desgraciada y tan pronunciada en este último par de años, volando sobre cada una de las páginas. Majela se mete en los cuerpos de sus narradores, usa sus pieles, sus ojos, toma sus lenguas y forma una diáspora del horror y la ternura, de seres de palabras que habitan en un universo compuesto por geografías y miradas diferentes. Si habría que ponerle un título a este texto, sería el siguiente: Vendrá Majela y te abrirá los ojos. Gracias. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí, medio verlos, porque como solo veo ojitos, los medio veo, pero bueno, igual un gusto estar, que Majela esté aquí, Gabriel, es siempre una ocasión de feliz compartir la palabra. Le había propuesto a Majela hacerle más preguntas que una intervención crítica articulada para que charlemos y así la escuchemos más también. La primera pregunta que quiero hacerte, Majela, tiene que ver más, no todavía con el libro en sí, sino con un procedimiento de escritura. A quienes escribimos solemos fijar cómo salta el bailarín, digamos, no solo el efecto de que si nos ha conmovido o no. Y en ese sentido a mí me parece que hay 3 procedimientos tuyos que me interesan mucho que los comentes. Uno, que es una imagen poética y es el detonador de toda una historia. Pero no es que la historia explique la imagen, sino que la imagen dialoga, subyace, queda como insinuada detrás de la historia, ¿no? Entonces una mujer mira un elefante, se reconoce en esos ojos y queda esa imagen, digamos, independiente, no importa saber qué le pasó al elefante, qué a la mujer, qué les pasó juntos, no son cuentos de historia, ¿no? Esa imagen va a quedar siempre en la memoria y las palabras acogen a esa imagen, le dan lugar. Otros cuentos más bien funcionan por un hecho, ¿no? Ahí su negro pasado de periodista la hace mirar con atención la realidad. Y entonces aparece, algo sucede, que puede ser un niño mató a sus hermanos menores, ¿no? O puede ser algún otro tipo de, siempre un hecho muy violento, muy complejo. Y ella, claro, no tiene que dar cuenta de ese hecho, cosa que haría el periodismo, ¿no? Sino que da el vuelo a ese hecho. Y eso me interesa como otro procedimiento. Y hay un tercero, un poquito más difícil de describir, todavía no le encuentro palabras muy precisas, pero es como, que creo que pasa en el primer cuento, hay como algo así como un concepto, como una idea de algo, ¿no? Si en una familia hay un suicidio y del suicidio no se habla, sino con la culpa y el resto, ¿cómo se dice mi hermano saltó por la ventana? La idea, ¿no? No es la imagen ahí, sino la idea.
y esa detona la historia. Entonces yo quería que nos cuentes un poco esos 3 procedimientos que me parecen muy enriquecedores. Bueno, gracias por estar acá. Yo siempre me siento un poco intimidada de estos momentos de desnudamiento, porque hablar de la escritura es también como ponerse un poco vulnerable y uno no sabe bien qué es lo que está diciendo porque no siempre uno es tan consciente de lo que hace cuando está escribiendo. Quiero agradecerle a Gabriel por ese texto tan hermoso y tan detallado en la lectura. Es tan importante para alguien que escribe tener esta interlocución, ¿no? Poder conversar en la escritura con el otro y que el otro te devuelva ese diálogo. A mí siempre me parece, digamos, el regalo perfecto para la escritura. Y bueno, y conversando con lo que me propone Mónica ahora, se me ocurre hablar de Piglia, ¿no? Piglia decía que habían al menos 2 arquetipos de narradores, ¿no? Y que 2 héroes ilustraban bien estos 2 arquetipos. Un arquetipo es el de Ulises, digamos el héroe que sale a la vida, se lanza a ella y la narra, ¿no? Y entonces allí es importante el movimiento, la sucesión de hechos, lo que acaece, ¿no? Y el otro arquetipo sería el de Edipo, ¿no? Un poco el investigador, el detective, el descifrador de signos que encuentra una piedra y le da un sentido. Y entonces pensaba yo en estos 2 prototipos y en lo que propone Mónica, ¿no? Es verdad que a veces yo escribo con una imagen, un poco al estilo de Edipo, levantando la piedra y tratando de descifrar qué es esa imagen. Por ejemplo, un hombre que llora en la composición de la sal, esa imagen daba vueltas y vueltas, y yo trataba de explicarla a través del procedimiento poético, que es la metáfora, rodeando la imagen y en cada rodeo agregando una capa de sentido a esa imagen. Entonces, ese procedimiento, por supuesto, no utiliza el movimiento, es casi una mirada quieta, y por eso pienso que varios de mis cuentos son eso que algunos reclaman, ¿no? Una falta de movimiento que no me interesa, ¿no? A veces solo me interesa eso, esa pequeña torsión, ese pequeño movimiento que se agrega a una mirada que cambia, como cambian los sentidos cuando se mira en distintas ocasiones algo, ¿no? Y en cambio, la mirada de Ulises es la mirada que me trae el periodismo, ¿no? Esa mirada que está interesada en la acumulación, que genera además una progresión dramática sobre un hecho que me interesa entender, explorar o volver a contar, ¿no? Me pasa a veces, como en Se escribe con B, que es este cuento que Gabriel mencionaba ahora, que está escrito con faltas de ortografía. Este es un cuento que nace de una noticia de una niña que fue violada y cuya lengua fue cercenada. Entonces yo quedé muy impactada y quería que esa niña tenga voz y salga de un plano bidimensional y reivindicarla, pero me daba cuenta que en la sucesión de los hechos necesitaba otro lenguaje para narrarla. Y entonces hice un lenguaje roto, ¿no? Porque no era posible contar del mismo modo después de aquella violencia. Entonces, este es como un procedimiento de Ulises, ¿no? Un procedimiento que se mueve donde hay esa velocidad de la que habla Gabriel. Y este tercer lugar, que me gusta mucho que lo menciones, porque me gustan mucho las lecturas o las escrituras donde se puede ver al narrador, al autor pensar, ¿no?
como Cristina Rivera Garza o como Margot Glantz o como María Negroni, ¿no? O como ese procedimiento en el cual la escritura es testimonio y ejecución de una idea, ya sea poética o un concepto. Y efectivamente en este libro, diría yo, que hay como una idea conceptual que era muy sencilla. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Conceptual, que era muy sencilla, en realidad, nada ambiciosa, que era ensayar sobre la idea de que la voz es una piel, de que la voz es un mapa, que puede traducir las cicatrices, que puede traducir la clase social, que puede traducir el dolor, que puede traducir el placer, que puede traducir un lugar en el mundo. Y por eso hay tantos ensayos de voces, eso que vos decís y que me hace sentir tan feliz, porque es como recibir un poco de aquella apuesta. Entonces, sí, para mí la escritura es un laboratorio creativo de ideas, ¿no? Me voy a saltar, es lo bueno de preparar preguntas, me puedo mover. Me voy a saltar porque he dicho que iba a hacer 2 preguntas más bien más generales y luego entrar al cuento así muy disciplinadamente, pero me voy a saltar porque acabas de decir algo que es otro elemento que me interesa mucho, que tiene que ver con el trabajo que haces con la sonoridad. O sea, si ustedes leen en voz alta estos cuentos, hacen el ejercicio, ustedes van escuchando a los personajes. O sea, hay un trabajo muy atento a la manera de hablar, que es también una manera de respirar, ¿no? Porque la cadencia que le damos a las voces tiene mucho que ver con la manera en la que respiramos, ¿no? Entonces estos personajes respiran de modos muy diversos, tal vez por eso mismo Gabriel decía, hay personajes, o sea, es muy diverso este mapa, ¿no? No es que todo apunte a un mismo lugar. Y ese trabajo con la voz, Macaela, que la pensé mucho para Maximiliano Barrientos en sus últimas novelas, y hay varios autores que están trabajando ahorita esto de la extranjería que tenemos en la voz, ¿no? Han visto que a nadie le gusta su propia voz, ¿no? Cuando nos escuchamos decimos, suena tan mal siempre, y siempre sonamos mal. Entonces esto que dices que la voz como piel, la voz también como esa aparición de otras cosas, ¿no? Esta niña que no tiene voz, pero tiene una letra hiperconsciente de cómo se dicen las palabras, por ejemplo, ¿no? O no sé, en el cuento Hayu, esta niñera, esta mujer indígena que cuida a la otra, y has trabajado en ese cuento muy particularmente a partir del quechua, la sonoridad con la que le habla, ¿no? Que es una sonoridad del amor, del cariño, esa dulzura que de pronto tiene el quechua, que está pasada a cuando habla, o sea, aunque esté en español, te suena dulce, ¿no? Y uno dice, ¿cómo ha pasado eso, la Macaela, de un idioma al otro? Y de pronto la riñen, ¿no? Porque esta mujer que está semi-muriendo, digamos, no quiere vivir, ¿no? O así lo interpreta ella. Entonces quería que si podías ampliar un poco más tu trabajo de las sonoridades en la escritura. Sí, es interesante porque me gusta una cosa que dice Negroni en un libro hermoso, último que ha escrito, y ella dice que cuando escribimos estamos desvalijando el mundo, ¿no? Y me parece muy bella esta idea, pero es algo que siempre hacemos los escritores, que estamos hurtando, estamos robando, ¿no? Es muy usual estar sentado solo en un café, o para mí, y estar pispeando con el oído, ¿no? Eso es algo que siempre me pasa, y que en este libro, como digo, se volvió un vicio, ¿no? Porque me daba cuenta, porque hice el ejercicio en algunos cuentos y en Ajayo puntualmente, que cuando yo trataba de hacer una traducción literal, por ejemplo, fui a Tiraque y me quedé en Tiraque varios días tratando de capturar la voz quechua para este cuento. Y porque yo tenía una imagen para este cuento que es, escuché un video de Luzmila del Carpio hablando de la canción de cuna en quechua y cantando Patitan Patitan, que es el que
es el texto que está en el poema cantado que está en el cuento. Entonces, tuve la ocasión de estar en Tiraque y me iba al mercado, me quedaba en la plaza, tenía amigas que hablaban quechua y entonces hice el ejercicio de traducir, ¿no? de escribir exactamente lo que escuchaba. Y me daba cuenta que no funcionaba. Realmente no funcionaba, no tenía la cadencia que yo le escuché a la Luzmila y que yo imaginaba para este cuento. Entonces me di cuenta que tenía que crear una propia sintaxis para conseguir ese efecto auditivo, ¿no? Entonces desvalijas el mundo, pero luego lo recreas, ¿no? Y me parece que ahí esto que dice Cristina Rivera Garza de la reapropiación como procedimiento literario es central, porque uno está hurtando todo el tiempo, pero sobre ese robo está reconstruyendo, está rearmando, y lo que a mí me interesa es que ese hurto quede evidente, ¿no? Uh-huh. Y que en esa evidencia pueda conectarse con el otro. Ahora, seguramente habrá gente que me dirá, pues no, así no se habla en quechua, o ¿por qué lo explica de esta manera? Es decir, es un cuento que he corregido mucho ahora, yo escuchándolo y con otros, pero tampoco tengo miedo de equivocarme, ¿no? Reapropiar este país fantasma, y lo llamo fantasma porque Bolivia fue para mí primero la impresión de mis padres en el exilio, ¿no? No era mi patria primera, ¿no? Yo estaba aprendiendo de Bolivia a partir del extrañamiento, de la ensoñación, de la melancolía de mis padres. Entonces este país fantasma lo he tenido que ir aprendiendo, lo he querido aprender, y cuando lo trato de aprender no me pregunto si va a quedar bien reflejado o no. Ya pues me equivocaré. Pero está bonito eso, porque en realidad tú llegas a Bolivia, que concuerdo contigo, fantasmal para todos, aunque hayamos llegado antes, un poquito antes, nomás en la biografía, igual es fantasmal, de oídas, ¿no? Exacto. Por la narración de los padres. Entonces, uno va calzando cosillas ahí de la red de cómo piensan los demás. Y eso me sirve para la otra pregunta que quería hacerte, Magela, porque en el primer cuento hay un momento en que los hermanos están discutiendo quién ve la tele, quién ve qué canal, lo que fuera, y entonces en algún momento es así como a Nico le gustaban las peleas de cholitas, no sé qué, ¿no? Y entonces hay un breve apéndice. En el último, en Ajayu, digamos, hay momentos en que se explica, un personaje le explica a otro una práctica cultural local, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo he oído a gente decir, pero esta Magela, ¿para quién escribe? O sea, ¿a quién le está explicando, digamos, que hay cholitas peleadoras, o que hay ajayus, o que esto se dice así, basado, lo que fuera? Y yo creo que esa pregunta y esa interpretación puede ser válida y posible, pero creo que a mí por lo menos no me deja pensar mucho, digamos. O sea, acabo diciendo, esta Magela, ¿a quién le venderá, digamos? Y no pienso, digamos, si voy por ese lado, pero si uno va por el otro lado, y pensaba yo mucho en La Blanca, porque La Blanca siempre decía, cuando yo decidí ser de este país, ¿no? Yo le decía, me da envidia tu frase, o sea, poder decir esa frase, cuando yo decidí ser de este país, claro. Porque, claro, uno nace a un país que no elige, ¿no? O sea, ya uno está ahí, puede decidir pelearse, desconocerlo, digamos, pero no se lo quita de encima igual. Entonces a mí me parece que es un gesto tuyo que puede entenderse, digamos, con cierta astucia, como una falla antropológica, digamos, o puede entenderse como el gesto consciente de alguien de apropiarse de un mundo, como tú bien dices, sin la angustia de la corrección, o sea, justamente no antropológicamente. Entonces a mí me interesaban estos momentos en que tú te apropias de esta sonoridad quechua, te apropias de estas manifestaciones del mundo cultural indígena, citadino. ¿Cómo te vas como nutriendo de eso, apropiando de eso? ¿Y qué miras ahí o qué oyes ahí que te llama? Bueno, qué lindo lo que dices, porque yo no sé, Gabriel, qué decís vos, pero a mí me parece muy difícil ponerme a escribir diciendo, hoy quiero conquistar a los lectores que están fuera de Bolivia con un cuento sobre
no sé, la cultura indígena boliviana. Yo creo que es muy difícil operar así, ¿no? Yo creo que el arte ocurre de otra forma y el ejercicio de la escritura responde a otras lealtades, ¿no? Yo quería abismarme de oído, ¿no? Y poder transmitir eso que yo estaba descubriendo, que para mí es un misterio, es un saber misterioso y contundente. Digamos, cuando me aproximo al mundo indígena, digamos, a la poesía guaraní o al mundo quechua o aymara, siempre me parece que es un saber misterioso y absolutamente contundente, que no necesariamente está siendo visto, ¿no?, por un sistema capitalista, una sociedad hiperracista también, que tiende a invisibilizar eso que es obvio, pero que no necesariamente se mira. Pero probablemente sea la mirada de alguien que todavía está sorprendida con algo que probablemente es natural para otra gente. A mí me sigue sorprendiendo. Y como me sorprende, tal vez tengo la necesidad de contarlo y explicarlo, ¿no? Y en ese sentido hay una reapropiación, ¿no? Clara, yo estoy contando algo que me impacta, que me conmueve y que estoy reescribiendo y de lo cual estoy usufructuando, digamos, poéticamente. Entonces tengo nomás que ponerlo en claro, ¿no? Y por eso, bueno, tendrá las fallas de esa aproximación, que serán las fallas también de quien ve por primera vez, pues, ¿no? Muchas veces, o quien ve desde el lugar que ve, que en mi caso será pues el lugar de privilegio que ocupo, de extranjería que ocupo, de región que ocupo, porque estoy en Santa Cruz y entonces mi visión sobre Occidente será distinta, y aún así mi única consigna es ser leal con esa curiosidad. Entonces pues ahí está. Yo tengo una pregunta sobre eso. Como había mencionado en el texto, me llama mucho la atención, ¿no?, esa versatilidad de narradores, de voces. Como decía Magela, la voz es una piel, ¿no? Es un mapa que va traduciendo cosas. Y si bien los mecanismos de escritura no funcionan conscientemente pensando en un lector ideal, yo creo que todo discurso, sea coloquial, sea en esta presentación, sea en forma amistosa, literaria, académica, laboral, etc., tiene ciertos códigos. O sea, no te hablo aquí como escritores, ¿no? Como seres humanos cambiamos el lenguaje respecto a quien nos está escuchando. Si ahorita tal vez tú y yo estuviéramos en un café hablando del libro, probablemente yo usaría otros términos para referirme al libro. Si estuviera hablando con unos amigos en una fiesta, el lenguaje sería diferente. Entonces creo que uno, más allá de que sea escritor o no, cambia o modula las expresiones respecto al auditorio. Y lo mismo pasa en la literatura, que definitivamente no hablamos como escribimos, ojalá lo hacemos así. En esa línea, sí mencionabas que es difícil estar pensando, ¿no?, en que si esto le va a agradar a tal persona, le va a disgustar a la otra, qué sé yo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de construcción de narradores diferentes? Y con eso voy puntualmente a los cuentos que están en primera persona, que son los que los lectores siempre sienten más cercanos, ¿no? Y que en los que es más arriesgado encontrar ciertas, como mencionaba, ¿no?, problemas de desconexiones, de inverosimilitud, qué sé yo. ¿Cómo fue para vos, digamos, cambiar de piel, de voz, no sé, en relatos como Se escribe con B, que es el que mencionábamos, ¿no?, que era sobre con faltas ortográficas adrede, ¿no?, porque es un lenguaje navajado, cortado, y digamos de ahí trasladarse, que se a Hayu, y no sé, con una relación un poco más limpia en Solo volver tu caída. ¿Cómo fue para vos todo ese proceso? Y quiero saber si te presentó algún tipo de dilema ético, que va más o menos con lo que decía Mónica, no necesariamente de ser fiel al lenguaje de tal lugar,
pero sí a hablar desde un lugar que tal vez pueda ser sospechoso para algún lector. No digo el lector porque hay un montón de lectores. Bueno, qué bien que mencionas lo del lector porque, a ver, cuando yo digo no escribimos pensando en el efecto que va a tener, digamos, mecánicamente un texto el rato de la distribución, de la venta, etcétera, yo sí creo que, al menos en mi caso, hay una relación de juego con el lector. Es decir, cuando yo planteo un silencio, cuando yo omito contar algo, estoy implícitamente poniendo a trabajar al lector, estoy haciendo que él lo construya, ¿no? En ese sentido creo que sí hay en mi escritura una decisión de que el lector trabaje conmigo, ¿no? De que el lector construya o llene los espacios conmigo. Ahora bien, en un mundo tan políticamente correcto, a veces ponerse a pensar en si me debo meter en un tema o no, porque puede ser o no mal interpretado, me parece que es muy peligroso para la literatura. Yo trato de responder a un impulso, a una intuición, y una vez que el texto se va construyendo, voy viendo si funciona, si es lo que quiero decir, si se complica o no éticamente, ¿no? Porque puede pasar esto, pero me ocurre después, ¿no? Me ocurre después de que ya, como decías vos antes de que empecemos, ¿no? Bueno, si te estás escribiendo un cuento, te sale un cuento de 4 páginas, lo podés echar a la basura, ¿no? Rápidamente, decir esto no va, ¿no? Pero es un procedimiento, me parece, ex post. Yo trato de ser fiel a ese impulso inicial, al impulso de la escritura, que es casi un músculo, una reacción muscular e intelectual también, ¿no? Es decir, está jugando con la mano, con poder hacerlo, ¿no? Digamos, en el día a día, y con reflejar eso que está ocurriendo en la cabeza, ¿no? Que puede ser desde la memoria, puede ser desde una inquietud política, pero siempre desde el lugar de la imaginación, ¿no? Que es un lugar, para mí, debiera ser preservado, digamos, en la más completa libertad, y después ya operar la censura, autocensura crítica. Sí, yo quería pasar a un amor común que he descubierto, Don Pavese, con el título, un hermosísimo, hermosísimo poema, tremendo poema. Para todos guarda la muerte, una mirada, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? Es decir, como miras la muerte te mirará, digamos, parafraseando feamente a Pavese. Cómo mirar la muerte, y hay en tus cuentos, Majela, una relación, me parece muy particular con la muerte, porque juega varias caras justamente por esta variedad de historias. Una de esas caras que a mí me ha interesado, quizás porque estoy trabajando esto y porque me inquieta, tiene que ver con que la narrativa del siglo XXI aparece muy en primer plano la familia, no como un lugar de contención, no como un lugar de lazos, no como un lugar de refugio, todo lo contrario, un lugar tremendamente violento, hostil, donde el deseo circula de maneras muy perversas y muy complejas, y también donde las muertes o simbólicas o literales rápidamente toman una relevancia que altera el panorama, pero tú no lo resuelves. O sea, quiero decir, en el primer cuento, si este hijo se mató, si fue un accidente, cuál versión queremos creer o lo que fuera, altera evidentemente la dinámica familiar, pero tú no le das, digamos, una redención a la familia a partir de esa muerte. Sin embargo, esa muerte tiene una alta dosis como sacrificial para mí, como algo tenía que morir ahí para que todo esto pueda ocurrir. Sí, ocurrir. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia.
Wow. Qué difícil pregunta. Bueno, la primera cosa que se me ocurre decir es que a mí, digamos, los espacios de filiación, como los llamas, el espacio familiar, que es el espacio íntimo, me parece sumamente productivo para la escritura. ¿Por qué? Porque es un espacio de fricción natural, ¿no? Porque las relaciones que están ahí no las elegís y tenés que lidiar con ellas, aunque no, entonces no hay posibilidad de una fuga tan rápida, porque son entonces inflamables por naturaleza y porque la familia me parece que es el primer escenario del poder, ¿no? Es el primer escenario donde ocurre el poder y cómo se gestiona ese poder puede terminar marcando definitivamente a una persona, ¿no? Y siempre me ha parecido que ese lugar es sumamente fructífero de explorar, ¿no? Porque está cruzado por los afectos, pues, porque es algo que tiene compensaciones, porque no siempre ocurre en el lugar de la oscuridad, normalmente está matizado. Y es el matiz lo que a mí me interesa, no me interesan los contrarios, por eso que se rediman los personajes no me interesa, claro. Me interesa que ocurra en que los cuentos o que mi literatura ocurra en la torsión, ¿no? En el momento en el que los personajes están como cambiando o modificándose a partir de ese contacto. Entonces, la otra razón por la que me interesa este espacio filial es la memoria. Siempre he pensado que es el espacio ficcional por naturaleza, la memoria, ¿no? Es el espacio, digamos, más maleable, más líquido, y solo basta poner a dos hermanos a conversar sobre un mismo episodio y vamos a tener probablemente dos pasados completamente diferentes. Y entonces, pues naturalmente es un espacio que me parece de una agencia muy poderosa para la escritura, ¿no? Y cómo ese espacio se modifica a partir de la salida de uno de sus miembros, me ha parecido siempre muy hermoso, porque al lado de la muerte siempre está el apego a la vida, ¿no? Cuando falta algo, lo otro necesariamente tiene que reacomodarse, ¿no? Y ese reacomodo, que es una descoyuntura, ¿no es cierto?, es una tensión dramática por excelencia, ¿no? Entonces, muy frecuentemente estoy haciendo eso, pero en este libro en particular me interesaba también hablar de la muerte, porque me parecía, ya en la exploración, ya muy adelante del libro, en la exploración de las voces, que una cosa que es muy obvia, ¿no? Que hay cuerpos más vulnerables, hay cuerpos que mueren más rápido, hay cuerpos que están más sujetos a irse y a malograrse que otros. Y entonces me interesaba hablar o dar cuenta de eso también, a la vez que de que esa voz se mostraba, ¿no? Porque esa voz era como decir sin decir esto que estoy diciendo, ¿no? Esa voz para mí tenía que poder reflejar ese tránsito y esa vulnerabilidad, ¿no? Qué fuerte eso que dices de la vulnerabilidad de los cuerpos. Esta no la había pensado, pero me la haces pensar ahora, porque hay dos cuentos. Cuando están pensando los familiares la muerte de Nico, hay un momento en que la voz del padre se infiltra diciendo algo así como: ¿por qué siempre por el camino difícil, Nico? O sea, ¿por qué siempre, no, entre todos los hijos encaminados y tú para allá, digamos, ¿no? Que para mí es un temazo ese de los hijos y los desvíos respecto a las narrativas paternas o maternas. Y también en Ajayu, esta mujer que está limpiando este cuerpo, que está sosteniendo este cuerpo, también lo interpela mucho. O sea, quiere que ese cuerpo viva, pues que ese cuerpo asuma que está vivo, ¿no? Entonces, me parece también esto que dices de pensar los cuerpos vulnerables, más vulnerables, cómo se relaciona uno con su propio cuerpo y su vulnerabilidad, y el reclamo que le hacemos a los cuerpos, quizás porque en los últimos 2 años hemos acabado más sensibles que nunca al tema,
qué le pedimos a los cuerpos, ¿no? Yo me he peleado mucho con esos temas, por ejemplo, en las enfermedades y el heroísmo. Yo en un libro escribí sobre cáncer, porque a mí me parece que el cáncer ha construido, alrededor del cáncer hemos construido un relato del heroísmo que para mí es imbancable, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de resiste, puede, lucha, haz, no sé qué peticiones, que me parecen terroríficas, están como para cada enfermedad. Ahora la pandemia también nos está obligando a inventar narrativas de qué le pedimos a los cuerpos. Entonces me parece una linda pregunta, que después la voy a enfocar desde el deseo, que también la tomas de otro lado. No sé bien cómo responder a eso. La pregunta me parece muy interesante y compleja a la vez. Pero, a ver, cuando yo escribía Hayo, una de las cosas que me interesaba en relación al cuerpo era poder aproximar otro tipo de saber al saber occidental, ¿no? Que esa ciencia que estaba dada por hecho era falible y que había otro camino, a veces más asertivo, y que estaba muchas veces en conexión con la naturaleza, ¿no? Es decir, la Flora le dice muchas veces a Alicia, que además es una reescritura de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es como un guiño muy claro a ese dormirse y despertarse. Le dice, como las plantas vas a reaccionar, ¿no? Porque las plantas su inteligencia tienen. De la oscuridad se incorporan y buscan el sol. En realidad eso no lo inventé yo, se lo copié a Maeterlinck, sí. Pero me parece muy bello para que lo diga la Flora, ¿no es cierto? Y el contacto, ¿no? O sea, porque a la piedra vas a responder de este modo, a la caricia, al reclamo. Exacto, pero era como encontrar esa sabiduría que está más allá de lo establecido científicamente, sino en este otro espacio que te obliga o nos obliga a encontrar en la naturaleza un par y a esquivar la jerarquía, digamos, conocimiento occidental, hombre y naturaleza, sino como por lo menos balancearla o por lo menos entender que esta, la nuestra, es una sabiduría más. Siento que estoy mintiendo todo el tiempo. ¿Sabes que estoy construyendo toda una teoría? No me crean. Siento que está creíble por ahora. ¿Qué dicen? Está bien. Yo tengo una pregunta respecto de eso. En el cuento Mujer jugando en la playa hay un fragmento que me gusta mucho, que dice la narradora, que está en la 64, Mónica, si quieres ver, que dice, pronto me olvidaré de todo, lo sé. Por eso me apuro a escribir. Sí. La narradora es una persona que a la que se le olvidan las palabras y empieza a evocar, ¿no? Cosas que le han pasado. Y ya que hemos tocado el tema del cuerpo, que también está presente en esto, no solamente en el libro, ¿no? Sino el cuerpo y la enfermedad son temas con los que estamos muy involucrados en los últimos 2 años por esta situación de la pandemia. Me gustaría saber cuánto de todo eso, si es que fue así, de este último periodo, ¿no? de vulnerabilidad mundial, no solamente boliviana, atravesó el texto, no tanto en el personaje, sino en el proceso creativo, porque creo que es muy diferente escribir cuando hay gente que cuando ves en las noticias que muere cada día, o sea, millones, ¿no? Y es muy diferente cuando no hay eso. Ya no me acuerdo cómo vivir sin barbijo. Desde ese lado la enfermedad tiene esta cuestión de que en el vocabulario médico está reservado para un grupo de ilustrados, ¿no? Que son los doctores, mientras que los pacientes les queda la imaginación. Qué lindo eso que dices. Tomando en cuenta eso, ¿cómo para ti todo este lenguaje y esta situación de pandemia han atravesado el texto, no tanto en cosas específicas, pero sí en el proceso de creación que asumo, por lo que me has chismeado, te tomó 4 años, y que debe ser, supongo, diferente, un momento diferente al que sido del sonido de la H. Sí.
Qué lindo esto que decís del lenguaje de la enfermedad, ¿no? De la vulnerabilidad también, porque el lugar de la vulnerabilidad te coloca en conexión con todos los sentidos, ¿no? Estás necesariamente escuchando el cuerpo primero, y escuchando a otros, ¿no? Que están sufriendo alrededor de tu cuerpo. Entonces, es muy hermoso, me ha parecido bellísimo eso que decís. Bueno, yo soy lenta para escribir, lentísima, y además no solo soy lenta, soy insegura. Cada vez que escribo algo, porque es lo peor que he escrito, entonces reviso mucho. Pero durante la pandemia revisé mucho y escribí algunos textos como ya decidida a cerrar el libro, ¿no? Como dije, bueno, es ahora o nunca que lo cierro este libro, porque ya me estaba torturando mucho tiempo. Y ahí escribí, por ejemplo, Se escribe con B, ¿no? Que era un cuento que yo sentía que tenía muchísimo que ver con este estado de vulnerabilidad global, con este modo de coexistir con la muerte y con algo que está fuera de tu control absoluto, ¿no? Que era ese estado en el que estábamos y que todavía no se ha ido del todo, ¿no? Yo creo que, no estoy segura, nunca lo sabré, pero no creo que pudiera haber escrito de ese modo en otro momento. Me parece que haber roto el lenguaje ahí tuvo mucho que ver con ese momento, ¿no? De enclaustramiento, de imposibilidad de venir, de no saber qué va a pasar. Así que yo sí creo que no tiene que ver con, o sea, no he escrito un cuento que tenga que ver con la pandemia, pero sí creo que este cuento, al menos, que trabajé mucho en este cuento, en ese momento, en ese y en Solo vuelo en tu caída, en ambos, tiene que ver con ese estado de decaimiento general, ¿no? Y de incertidumbre también, ¿no? Estaba pensando en un cuento de Sebastián Antezana que me perturbó mucho, me gusta mucho, que es este homenaje a Kafka que le hace, ¿no? El Ante la ley. Porque habíamos leído mucha literatura donde hay padres e hijas, habíamos leído mucha literatura madres-hijas, que es el otro rollazo, ¿no? Pero de pronto aquí aparecen madre-hijo, y aparecen estos hijos que van descubriendo el deseo, o sea, traficando con el bibliotecario, cómic, no sé qué, digamos, accesos, subterfugios para llegar al Kama Sutra y demás, pero son estas subjetividades masculinas adolescentes que van descubriendo el deseo y lo van haciendo como a contraluz de la madre, que me parece muy provocador tal vez por su cierta novedad, nunca hay algo nuevo totalmente, pero digo cierta forma un poco inédita de mirar ese lugar, digamos. ¿Qué le pasa a un adolescente que descubre el deseo cuando su madre y la chica que ve en los cómics tienen el mismo labial, ¿no? Entonces, me parece que ahí has puesto el ojo desde los detalles y las sugerencias, y quería que nos comentes cómo has pensado, trabajado ese lugar, que no es tal vez tan rápido en nuestro imaginario, ¿no? Como son otros. Bueno, ese cuento tiene mucho que ver con el descubrimiento de Milo Manara, para mí, que para mí descubrir a Milo Manara fue un shock de placer. Se los recomiendo muchísimo. Fuera de ser muy, muy bello, hay como un erotismo muy claro, muy crudo y muy puro que alrededor del cuerpo, que me fascinó cuando lo conocí, y entonces me hizo pensar en estos dos personajes, ¿no? Y en la posibilidad de que el descubrimiento de la sexualidad sea un espacio de placer y que no esté mediado por el castigo moral, ¿no? Estoy espiando, porque para no spoiler demasiado, uno de los niños dibuja y es un gran espía, le encanta, es un voyerista, ¿no? Es un ojo atento, y entonces pues espía a la madre, y hay entre admiración y un enorme placer, y yo hallaba en ello una enorme belleza, ¿no?
y solo así, es decir, no quería transgredir nada, hallaba solo bello ese enamoramiento de su madre y también del dibujo, ¿no? Porque él se enamora de ambas cosas como al mismo tiempo, ¿no? Y ese tránsito hacia la afirmación de una masculinidad, pero que tiene que ver con el descubrimiento de esa mujer, que es su madre también, ¿no? Estoy trabajando conceptualmente con la idea de escrituras en muchedumbre, ¿no? Escrituras que, y además muy obsesionada con Sherezade y con las Mil y una noches, porque si pensamos en Sherezade es una voz que contiene todas las voces, ¿no? Cuando cuenta un cuento se desdobla y cuenta un personaje que a su vez cuenta otro y otro y otro. En realidad es una voz llena de voces, ¿no? Esa idea poética me parece muy poderosa y me parece que hay ciertas escrituras que trabajan de ese modo. Y a mí me gustaba entender, me gustaba, mientras escribía este libro también, entender la literatura como eso, como un tejido rizomático que tiene deudas, para comenzar con ese lenguaje que heredamos y que no nos es propio, ¿no? Hacia atrás, pero también hacia adelante, ¿no? Con los pares con los que dialogas, porque no escribimos pues en solitario, escribimos siempre con alguien, le leemos a alguien, le cantamos a alguien, ese alguien ojalá nos destruya antes de que podamos imprimir, para que no nos equivoquemos tanto, ¿no? Entonces, como era un libro que, como dije antes, se abisma de oído, ¿no? Yo necesitaba muchos interlocutores que me pudieran decir si esa música que yo estaba planteando era mínimamente escuchable, ¿no? Si no se caía por desafinamiento, ¿no? Y entonces allí mucha gente que quiero, por ejemplo, pienso en Vicky Ayllón, que fue una de las últimas personas que leyó el libro y que me hizo observaciones como muy claras para Hayo, ¿no? Cosas que a mí no se me hubieran, o sea, no hubiera tenido modo de saberlas porque yo realmente era una observadora ajena y ella me ayudó mucho con algunas cosas. Entonces, eso es lo que me parece hermoso también de la escritura, que es una conversación, una contaminación, un trabajo colectivo donde el autor está allí, pero también es el reflejo de muchas otras voces, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias.